Vamos a hacer un par de ejemplos. Comencemos con la función f de x igual a raíz cuadrada de x y hallaremos f' de 9, es decir, la derivada de la función f en el punto x igual 9. Aplicamos la definición de derivada y planteamos que f' de 9 es el límite cuando x tiende a 9 de f de x menos f de 9 sobre x menos 9. F de x es raíz de x y f de 9 es raíz de 9, que es 3. Ahora, este límite sabemos que para calcularlo debemos racionalizar el numerador. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 9 de, aplicando el producto de binomios conjugados, x menos 9 sobre x menos 9 por raíz de x más 3. Cancelamos el factor común y como x tiende a 9 obtenemos que el límite nos da un sexto. Por lo tanto, f' de 9 es igual a un sexto. Consideremos ahora la función f dada por f de x igual 1 sobre x. Hallaremos f' de 2, la derivada de f en x igual 2. f' de 2 es igual, por definición, al límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. F de x lo sustituimos por 1 sobre x y f de 2 lo sustituimos por 1 medio. Ahora restamos las fracciones que están en el numerador y aplicamos la regla para dividir. Teniendo en cuenta que 2 menos x es igual a menos 1 por x menos 2, cancelamos el factor común x menos 2 y como x tiende a 2, el límite da menos un cuarto. Así que tenemos que para esta función f, f' de 2 es igual a menos un cuarto. La idea central que acabamos de trabajar en este video es que la derivada de una función f en un punto P de coordenadas a, f de a, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto P. Pero entonces uno podría preguntarse, ¿cuándo una función no es derivable en un punto? Es decir, ¿qué le tiene que ocurrir a la gráfica de f en el punto A para que la función no sea derivable? Claramente lo que tiene que pasar es que la recta tangente no exista, porque si existiera tendría pendiente y por lo tanto tendría derivada. Bueno, para que una función no sea derivable en A, pueden ocurrir tres cosas. La primera, que la función no sea continua en A. Si la función no es continua en A, la función no puede ser derivable en A. Un segundo caso es que la gráfica presente en A un pico o una esquina o un punto anguloso también se le llama, y eso sucede cuando al estudiar el límite que define a la derivada obtenemos valores diferentes para el límite por izquierda que para el límite por derecha. En ese caso la gráfica no presenta una recta tangente en el punto de coordenadas A y f de A, sino que tiene dos semitangentes con distinta pendiente, una por izquierda y otra por derecha. El tercer caso es que la gráfica presente una recta tangente vertical en A. Cuando esto sucede, el límite que define a la derivada da infinito, más o menos infinito, o alguno de los límites laterales da infinito. Esto significa que las rectas tangentes, a medida que x tiende a A, se van volviendo cada vez más empinadas, van tendiendo cada vez más a la posición vertical. La función f no es derivable en A. Por ejemplo, la función f definida de la siguiente manera. F de x es igual a x al cuadrado si x es menor que 0 y f de x es igual a x si x es mayor que 0. Es una función partida o función definida por intervalos. Esta función es derivable en todos los puntos, excepto quizás en 0. Tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 nos da 0. Pero el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 nos da 1. Es decir, que la función no es derivable en x igual 0, pese a que sí es continua en x igual 0. Eso lo vemos en el gráfico
porque en 0 la función presenta un pico o un punto anguloso, donde se nota claramente que no hay una recta tangente, sino dos rectas semitangentes, una por izquierda y otra por derecha.